Art Nouveau sin duda es un estilo que llevó a cambiar la forma en que se hacía arquitectura en la Europa del siglo XIX y siglo XX. Para entender su configuración espacial, sus características plásticas y su expansión por el viejo continente, es importante conocer el contexto en que se dio lugar. Entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el mundo se transformó de un modo inimaginable, más deprisa que nunca y tal vez más deprisa que ninguna otra época a partir de entonces. En el siglo XIX los europeos establecieron su dominio político, económico y cultural sobre el resto del mundo. Eso fue posible porque tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena, el viejo continente inauguró un periodo de relativa paz y tranquilidad, que hizo posible abrir una etapa de prosperidad y desarrollo. El rápido crecimiento de las ciudades fue acompañado por una revolución en la estructura social europea. Surgió una nueva clase media empeñada en instalar y dirigir la industria moderna, ansiosa por elevarse en la clase social y resuelta a mejorar y modernizar las ciudades. Esta nueva clase llegó a dominar la vida urbana, con la planificación de las ciudades e introducción de nuevas carreteras y vías férreas. Durante aquel periodo los europeos dispusieron de mejor alimentación, mejor vivienda, mejor instrucción, fueron mejor gobernados y mejor defendidos. Sus formas de gobierno configuradas como imperios se propagaron por todo el globo, y en 1900 las civilizaciones no europeas habían sucumbido a su dominación. El Imperio Británico ocupó casi un cuarto de la superficie del mundo, incluyendo los grandes bloques continentales de la India, Canadá y Austrasia, mientras el Imperio Francés había ocupado África Occidental y una parte del sureste de Asia. Los portugueses, los españoles, los holandeses, los belgas, los alemanes, los italianos, los daneses, los otomanos y los rusos gobernaron pueblos sometidos asumiendo que tenían derecho de continuar dominando. El poder y la prosperidad de Occidente procedió de la segunda mitad del siglo XIX, de la creación de comunidades políticas y sistemas económicos estables y seguros. El dinero estaba a salvo. Los parlamentos garantizaban su uso por los gobiernos. Había un padrón de oro para garantizar su valor. La libra esterlina y el franco germinal ofrecían una tasa de cambio fija válida en todo el mundo. En la base del progreso industrial, después de 1850, se hallaba un sólido sistema bancario en rápida expansión, cuyo centro era Londres, con el desarrollo de los cables oceánicos y de los telégrafos transcontinentales. Se cultivaron nuevos territorios para suministrar a Europa alimentos. Los agricultores de Argentina, Australia, Rusia y Norteamérica competían para bajar los precios y producir mayores cantidades. Por primera vez los europeos no pasaban privaciones, podían alimentarse adecuadamente y seguir teniendo dinero en los bolsillos. El exceso de dinero en metálico se gastaba en placeres y diversiones, en vacaciones y vivienda, en ropa y transporte. Había comenzado la era del consumidor y para satisfacer la nueva demanda, las industrias inundaron el mercado con toda clase de nuevos artículos. La artesanía anticuada y las industrias rurales dieron paso a un sistema de fábricas basado en el carbón, el hierro y la energía de vapor, donde salieron locomotoras, raíles, alambres, herramientas y otros nuevos artículos. Lo más importante fue la revolución en la tecnología. Espoleadas por la inventiva británica, adoptaron las técnicas más recientes, aplicando la ciencia y la maquinaria a unos procesos anteriormente manuales. Desde las grandes ciudades industriales a los recién descubiertos campos petrolíferos, la tecnología cobró impulso y una importancia que cambiaron el modo de vida de la gente. Las invenciones se sucedían sin cesar y hacían progresar más aún las economías de las naciones industrializadas. El petróleo y la acumulación de poderío económico y capital abastecían la inventiva. La industrialización de los países europeos provocó que el número de grandes ciudades creciera rápidamente. En Alemania, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, había casi 30 ciudades con población superior a los 100.000 habitantes. La gente acudió a las ciudades para abastecer a las nuevas industrias con su mano de obra. Los ferrocarriles y los barcos a vapor permitieron abrir nuevas zonas a la explotación económica y a la colonización. Hacían posible una mayor velocidad en las comunicaciones transoceánicas y transcontinentales. Estos avances condujeron a los europeos a una posición donde pudieron explorar, explotar y dominar al globo. Se pueden destacar algunos acontecimientos iniciadores del estilo en Europa, como lo fue en el lapso de 1883 a 1885 con la Casa Vicens de Gaudí, que va iniciada el modernismo catalán y la renovación del arte en España.
Entre 1892 y 1893, la construcción en Bruselas de la Casa Thyssen de Victor Horta, que sería el iniciador de este arte en Bélgica. En 1895, una tienda que abre en París donde se venden artículos con las características del arte nuevo, será el comienzo de la tendencia y donde se adoptará el término de Art Nouveau. En 1897 es fundada la Wiener Session, que es un grupo de intelectuales que se proponen una ruptura respecto a los parámetros y los patrones del pasado, que culminaría en la fundación de la Escuela de la Session en Venecia. En 1897 también se crea el Grupo de los Cuatro, otro grupo de intelectuales cuya figura principal era Mackintosh y que va a fundar la Escuela Glasgow. Para 1986, la aparición de la revista Jugend, que significa juventud en alemán, y que da el nombre del movimiento de renovación alemán conocido como Jugendstil. Y por último, en 1902, el estilo Liberty floral alcanza su madurez con la exposición Liberty en Turín. Antes de hablar de los inicios como tal del Art Nouveau, hablaremos de su pasado. En la segunda mitad del siglo XIX se encuentran sus raíces. En esta segunda mitad del siglo XIX es donde se va intensificando una tendencia que era visible en movimientos innovadores británicos como los Arts and Crafts de William Morris o la Hermandad Perrafeíta. Los patrones de diseño de la arquitectura victoriana derivaron hacia formas flotantes libres, especialmente el hierro forjado que se deja a la vista y se exhibe con gran profusión. Se aprovecha más allá de una función arquitectónica o en el uso de grandes piezas de cristal de forma irregular. Algo similar ocurría en los diseños textiles floreables. El Art Nouveau toma su nombre de acuerdo a una exposición hecha en Múnich en la galería parisina La Mansión del Art Nouveau. Los primeros ejemplos arquitectónicos aparecen en Bélgica, aunque fue París el gran foco de expansión del movimiento, ya que en esa época París era la capital de la moda. Por lo tanto, todo lo que llegaba a París y tenía éxito se esparcía por el resto de Europa. Al esparcirse por el resto de Europa, obviamente llegaba a diferentes países. Algo curioso del Art Nouveau es que, de acuerdo al país en el que se desarrolla, se le conoce de una manera diferente. Por ejemplo, en Italia al Art Nouveau se le conoce como Style Liberty o Stile Moderna. En Alemania y en Escandinavia se le conoce como Jugendstil, en Australia como Session-Stil y en España y en Latinoamérica. Claro, en Latinoamérica, porque tiene gran influencia de España, se le conoce como el modernismo. Este último crea una cierta confusión con el movimiento moderno de la arquitectura. Bien, por último, en inglés se le conoce como el modernism. El Art Nouveau fue un estilo artístico de alcance masivo, identificado también con la denominación de Modern Style, arte nuevo o estilo moderno, el cual era agradable a la vista y despertaba en el espectador evocaciones fantasiosas. Es un estilo decorativo que se desarrolla durante la bella época. Se caracteriza porque rompe con lo anterior y no sigue ninguna de las tendencias de los estilos anteriores como el barroco, romanticismo o el renacimiento, ya que estos tenían una característica en especial, que el movimiento que estaba actualmente iba en contra del anterior, y el Art Nouveau ya no es así, es un estilo, como ya he mencionado, totalmente nuevo. Este estilo toma el diseño industrial y lo dota de especial belleza. El Art Nouveau se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en un periodo aproximadamente de 20 a 25 años.
desapareciendo con la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en países como Latinoamérica tuvo una tardía repercusión, ya que no fue hasta la segunda década del siglo XX que se absorbieron algunas características de este estilo. Bien, por lo tanto, como el Art Nouveau desaparece con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el siguiente estilo o corriente que le sigue al Art Nouveau es el Art Deco. Esta arquitectura surgió en Europa a finales del siglo XIX y tuvo como influencia en las artes plásticas, el diseño de interiores y el arte en la decoración. Cabe decir que en este movimiento vanguardista nace con la propuesta de romper las tradiciones impuestas por el rigor formal del arte académico que siempre se había manejado, y su aparición también se le llega a relacionar, se relaciona directamente con la producción en masa, que es una de las características de la segunda revolución industrial. Este hecho cuenta con innumerables críticas, pues muchos creían que el arte no debía estar ligado al capitalismo. Y enfocándonos ya de lleno en esto que es la tipología arquitectónica, este es un estilo que, como ya se mencionó, es un estilo que nace en Europa y en Estados Unidos a partir de los años 1880 y principios de los 1890. El término es l'Art Nouveau, es francés y significa arte nuevo. Esta es una reacción contra los estilos académicos del siglo XIX y también es una expresión de deseo por parte de artistas y arquitectos con la intención de crear un estilo para el cambio de siglo y en pocas palabras fue un nuevo arte para una nueva era. Este inicia en Francia y se extiende por toda Europa. Como sucede en muchas de las corrientes arquitectónicas, cada lugar sigue en la misma línea, pero cada una tiene las cosas que lo identifica, por así decirlo. El Art Nouveau en Francia, se caracterizaba por las elegantes entradas de la estación de metal curvo de Hector Guimard. Y esto lo podemos ver en la entrada del metro de París, que es donde, incluso aquí en México me parece que en Bellas Artes hay un ejemplo de lo que fue. Esto es lo mismo que se puede apreciar en las entradas del metro de París. En esta corriente se pueden identificar las estructuras por sus líneas elegantes y curvas, como ya lo mencioné. Estas, podrían caer un poco en lo orgánico, pues estas siempre o casi siempre se van a elevar desde el suelo en formas hinchadas y onduladas. A veces esta llamada curva de latigazo se llegan a estirar y luego se doblan sobre sí mismas, que es un sello de este estilo. Todas estas estructuras estaban influenciadas por la naturaleza, por eso es que en muchas de estas es posible que podamos apreciar figuras de plantas, de flores, como crece la naturaleza en sí, y son esquemas decorativos que van a incorporar los elementos como hojas, enredaderas, flores, pájaros, cisnes y pavos reales e insectos, que también puede caer un poco en la libélula.
parte de este enfoque de la naturaleza se debió a la influencia del arte japonés, que era popular entre los artistas de la época. Esto también le daba prioridad del espacio decorativo y al uso de la línea. El Art Nouveau involucró una filosofía de que las cosas bellas podían beneficiar a las personas que la vieron, así como la reacción a la creciente industrialización y producción en masa que conllevó a dicho movimiento. Artistas, diseñadores y arquitectos reaccionaron contra esta tendencia y optaron por un retorno a la artesanía y a la creencia de que el arte debía incorporarse nuevamente a la vida cotidiana. Artistas como pintores, escultores, alfareros, orfebres, tapiceros y demás trabajaron en conjunto para crear obras arquitectónicas únicas en las que convergen las diferentes formas del arte. A pesar de la diversidad de interpretación, el Art Nouveau fue un estilo internacional. El nuevo estilo mostraba connotaciones progresistas, alegría por vivir, el gusto por gastar y consumir. Fue el estilo de los barrios burgueses, de los grandes almacenes, de los ferrocarriles, de las casas del pueblo. Otra característica del estilo es la completa liberación de las formas del pasado. Luego de los grandes avances tecnológicos del siglo, el desarrollo de la industria, la ciudad moderna, con nuevas ideas urbanísticas y tipologías estructurales, todavía faltaba el nuevo estilo, un nuevo lenguaje. La liberación de las formas tradicionales se apoyó en el uso de nuevas tecnologías y en el uso de estas para materializar nuevos gustos. La tercera característica del estilo es la unificación de las artes puras y aplicadas, la unión entre la industria y el artesano. Desde el punto de vista formal, las características son acentuación lineal, el uso del hierro y su aplicación más variada, la tendencia de muchos materiales en un mismo edificio como la piedra, el ladrillo, la cerámica, el vidrio, la madera, la variedad de colores y la búsqueda de agrupar más sectores productivos. La relación con la naturaleza es tan importante que su organicidad inspira la propia conformación arquitectónica. Se puede identificar las estructuras del Art Nouveau por sus líneas elegantes y curvas. Algunas estructuras parecen casi orgánicas, elevándose desde el suelo en formas hinchadas y onduladas. En una forma a veces llamada curva de latigazo, las líneas se estiran y luego se doblan sobre sí mismas, un sello del estilo. Las estructuras del Art Nouveau estaban muy influenciadas por la naturaleza, por lo que es posible que veas esquemas decorativos que incorporan elementos como hojas y enredaderas, flores, pájaros, tales como los cisnes, y pavos reales e insectos como las libélulas. Parte del enfoque de la naturaleza se debió a la influencia del arte japonés, que era popular entre los artistas de la época y también daba prioridad al sentido del espacio decorativo y al uso de la línea. Entre las principales características del estilo Art Nouveau en la arquitectura están líneas curvas, asimétricas y delicadas. La naturaleza como fuente de inspiración. El prestigio de las formas orgánicas. La combinación de forma y función. Diseño extravagante. El uso de materiales como vidrio y el hierro, así como teniendo como inspiración el estilo barroco y también el rococó, y la presencia de vidrieras y mosaicos. Los edificios se identifican por sus formas asimétricas, el amplio uso de formas curvas, el vidrio curvo, adornos de tipo planta, mosaicos, vitral y motivos japoneses.
como ya lo hemos venido manejando durante mis compañeros, que la estructura del Art Nouveau estaban muy influenciadas por la naturaleza, ya que era posible ver decoraciones tipo nidos de pájaro, cisnes, con hojas naturales, enredadas, flores, como animales como los cisnes que ya los mencioné, los pavos, que eran estas decoraciones que ayudaban a la fachada, o en ciertas se utilizaban para las puertas o muebles. Estos materiales eran muy importantes para este estilo, ya que para empezar los colores de la decoración del Art Nouveau eran sutiles y un poco apagados, ya que contaban de pasteles, mostaza, marrón, lila, blanco, acompañado de ciertos colores excéntricos que resaltaban esa naturaleza que ellos querían mencionar. Al igual como podemos observar, los materiales cambian, ya que ellos querían impresionar en este estilo, y lo que hicieron es, con ayuda de estos materiales como lo son el hierro forjado, el cristal, el acero, es generar esas impresionantes fachadas que podemos ver en ciertos estilos de Art Nouveau. Todos estos materiales estaban combinados entre sí, ya que con ellos se generaba un equilibrio entre ligereza y pesadez, esto con el fin de generar algo sutil, pero a la vez algo que impresionara. La naturaleza es muy apoyada en este estilo, ya que aparece tallada en fachadas, en interiores, en puertas, en columnas, todo de estos materiales, que es el hierro forjado, el cristal y el acero, acompañado igual de ladrillo, de piedra. Estos materiales son utilizados en todo tipo de construcciones del Art Nouveau. Los arquitectos del Art Nouveau utilizaron igual materiales modernos, ya que en sus diseños querían modificar lo que se había manejado, y utilizaron el hormigón vertido, que el hierro fundido y los grandes paneles de cristal utilizados en ventanales impresionantes que podemos mencionar o que podemos observar en ciertas obras del Art Nouveau. Existen nuevos sistemas constructivos. El estilo Art Nouveau trajo nuevas formas de articulaciones en los volúmenes. Con ello nacen arcos parabólicos, arcos en su forma homogénea, que estos se presentaban por los materiales a continuación les dije, arcos y marcos en puertas distintos, con curvos y excéntricos, lámparas de multicolor que eran a base del cristal. Como ya les vine diciendo, el exterior como el interior tendría que ser equilibrado, y estas lámparas de multicolor que se le conocían, que eran de cristal, que dejaba el paso de la luz entre el interior y el exterior. Con ello vienen las estructuras del arte que también trajo el Art Nouveau, de tal manera que fueran orgánicas, de una forma que cuadrara con sus componentes de diferentes tamaños, formas y organizaciones. También podemos identificar que el Art Nouveau trajo sus líneas elegantes, con ello algunas curvas, y esto generaron unas estructuras de acero, de hierro fundido, que siempre eran apoyadas de manera orgánica dentro del edificio o fuera del edificio, ya que las fachadas también eran impresionantes. Con ello podemos ver que en su forma a veces tenían llamadas curvas de latigazo, ya que se podía notar cómo salían y entraban, una manera de como si estuvieran estirando una línea, o luego se doblaba, o luego entraba, o luego salía. Estos sistemas constructivos eran a base de los materiales como el hierro, el acero, que les permitía manejar o ser manejables, así como el concreto o el hormigón vertido, que ellos lo conocían así. Estos sistemas constructivos también utilizaban otros, como lo son en escaleras de orden tipo caracol, que estas eran presentadas casi en todos los mayores de los edificios y resaltaban los materiales utilizados. También existían las columnas de acero o de hierro fundido, que estas siempre eran apoyadas o generalmente eran de un estilo Art Nouveau orgánico, basadas en la naturaleza, tipo flor, tipo árbol enredado. Era una manera muy detallada de que ellos interpretaban su Art Nouveau. Como ya les dije, ellos buscaban la armonía y todo detallado dentro y fuera del edificio, ya que tenía que ser de una manera orgánica, y lo podemos observar en sus soportes o columnas,
ya que las vigas y las columnas, las vigas y las traves siempre eran de fierro fundido o de acero, pero siempre eran de tal detalle, con tal sutileza, de que se podía notar esa manera orgánica, esa manera de generar la naturaleza dentro de un soporte estructural. Ellos siempre la naturaleza la transformaban en algo bello que podíamos observar en soportes y que nosotros lo interpretábamos como si fuera una planta, pero de tal manera que también tenía su dureza y su fortaleza para soportar el edificio. Edificios y arquitectos representativos. Víctor Horta, arquitecto, dibujante y decorador belga. Víctor Horta es considerado como el principal pionero del estilo de arquitectura Art Nouveau. Estudió dibujo, técnicas textiles y arquitectura en la Academia de Artes Decorativas de Gante. Responsable del diseño y la construcción del primer edificio de este estilo, la Casa Tassel. Sus propuestas presentaban un fuerte carácter decorativo, elegancia y formas sinuosas. Uno de los edificios representativos de este arquitecto es la Casa Tassel. Es una de las obras más completas de la historia del arte y la primera construcción globalizada del continente europeo, creada a finales del siglo XIX, 1892 y 1893. Es una de las primeras y mejores manifestaciones del estilo modernista. La Casa Tassel es considerada como la primera obra de este movimiento en arquitectura. La vivienda es conocida también como mansión u Hotel Tassel. Por primera vez en una vivienda se exploran las posibilidades de hierro como el material constructivo y ornamental, el uso de hierro como medio estructural y expresivo. Hector Guimard fue un arquitecto francés, representante principal del arte nouveau en su país. Tras su visita a Bruselas al Hotel Tassel de Víctor Horta, Guimard se fue influenciado por el arte nouveau y evolucionó hacia una libertad en la que puso de manifiesto su amor por la naturaleza. Con un estilo propio se caracterizó por las formas sinuosas y curvas y supo combinar la forja, el vidrio, la cerámica de modo magistral, creando obras de gran creatividad. En las obras de Hector Guimard aparecerán motivos florales, animales o vegetales que nos transportan a otra realidad. Uno de los edificios representativos de este arquitecto es la Casa Coelier. Hector Guimard hizo este proyecto una obra completa, diseñando tanto la arquitectura como el mobiliario y los interiores. La obra podría definirse como una mezcla de vivienda y de pancarta, ya que en su fachada se muestra el nombre de la compañía del dueño, el señor Colliot, y productos que está realizada en la fábrica situada en la parte trasera de la finca, a la vez de funcionar como vivienda para los propietarios. El edificio se compone de 4 plantas. La planta baja acoge una tienda, mientras que las 3 plantas restantes tienen apartamentos. La casa tiene 2 fachadas, una enrasada a los edificios vecinos y en algo retirada forma un ángulo. Pese a su simetría, la fachada consigue una sensación de armonía a través de su gran variedad de formas curvas y pintorescas. La casa construida de ladrillo y piedra tallada. Los elementos decorativos son hierro forjado, cerámica y piedra esmaltada. Antonio Gaudí, máximo representante del modernismo catalán, un destacado arquitecto español que marcó su época con un estilo único. Nacido en 1852, siendo el único artista con 8 obras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Gaudí plasmó un nuevo sentido de la geometría, el volumen y el movimiento. Uno de los tantos edificios representativos de este arquitecto es la Casa Milà. Es una de las obras paradigmáticas del modernismo catalán. Está ubicada en el centro de Barcelona. La Casa Milà es una gran fachada esculpida en forma de ondas, con balcones de piedra coronados de acero forjado con alga y con el tejado parecido a un casco de barco. Podemos entender todo el significado de la creatividad y de la precisión del maestro observando el refinamiento de cada detalle de la decoración, de las cerraduras, de los muebles y del ascensor. Este edificio es auténtica obra maestra. La estructura se basa en forjado de vigueta metálicas y bovedillas a la catalana que se sustentan por jacenas metálicas sobre pilares.
Las únicas paredes estructurales que hay son de las escaleras. Los principales materiales utilizados en la construcción de la Casa Vila fueron la piedra, los ladrillos, el hierro forjado y cerámicos.